Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar lo que tengo en el escritorio? Si pueden ver el archivo de Excel, ¿verdad? Profe, sí se ve. Ok. Bien. Dejen, saco una captura para ver quién y quién está para pasar lista. Bien, entonces. Entonces vamos a comenzar, chicas. Son puras chicas, ¿verdad? Sí, hasta ahorita sí son puras chicas. Las más responsables, ¿verdad? Eh, ahora sí. En la clase anterior, si recuerdan, estuvimos viendo esta parte de la selección del voltaje de nuestro sistema, ¿sale? Que era eh, a partir de este consumo ver con qué voltaje iba a trabajar todo nuestro sistema y habíamos dicho que tenía que trabajar ese sistema a 48 volts, ¿vale? Y recuerden, pues nos apegamos por aquí a estos tres criterios, ¿vale? Eso fue la segunda etapa de nuestro diseño, ¿vale? Recuerden que estamos diseñando ahorita un sistema fotovoltaico del tipo aislado, ¿vale? Es donde todo lo que podemos producir eh, con nuestros paneles, con todo nuestro sistema, es toda esa cantidad que se produce, es toda la misma cantidad que se tiene que consumir o que se puede consumir, ¿vale? No podemos consumir de más, ¿vale? Bien, entonces, esa sesión en esta nueva clase vamos a ver lo correspondiente a la etapa 3 y a la etapa 4, ¿vale? Vamos a ver dos etapas al mismo tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, les platico a grandes rasgos lo que veremos el día de hoy. El día de hoy vamos a calcular o vamos a hacer, necesitamos, ¿vale? La cantidad de paneles que va a necesitar nuestro sistema a partir de ese consumo que veníamos manejando. Nos vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la selección del controlador, ¿sale? El controlador es este como el que les muestro aquí en la imagen. Entonces, con ese controlador vamos a ver que nosotros teníamos originalmente 4 paneles, por ejemplo, es lo que vamos a hacer el día de hoy, ese cálculo, pero le podemos subir hasta un módulo más, ¿vale? Ahorita más adelante vemos por qué, ¿vale? Eso es prácticamente lo que haríamos el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Mm, más permítanme un poquito que parece que se está trabando la, la computadora. Listo, ahora sí.
Bien, entonces, vamos a comenzar. Voy a cerrar esto que no ocupo, consumiéndome recursos. Entonces, como les comentaba, tenemos que calcular o hacer un cálculo previo del número. Para eso, pues, tenemos que seguir usando este parámetro que habíamos calculado anteriormente, que es el consumo diario. Consumo diario, pero ya con nuestro factor de protección. ¿Vale? Este consumo, si recuerdan, lo calculamos desde hace como 2 semanas, ¿vale? Ese consumo salía de nuestro estudio de cargas, ¿vale? Entonces, ese mismo consumo es el que tenemos que seleccionar nosotros para realizar nuestros cálculos, ¿vale? ¿Qué cálculos vamos a necesitar? Vamos a ver, son estas dos ecuaciones, ¿vale? Tenemos que calcular la potencia fotovoltaica, ¿vale? Esta potencia, o necesitamos este dato, consumo diario con factor de protección, ¿vale? Que es este mismo. Consumo diario con factor de protección. ¿Ok? Es este mismo, recuerden, es este dato que habíamos calculado y por acá le agregamos el factor de potencia y es este dato, ¿sale? Que habíamos calculado anteriormente. Entonces, yo lo voy a escribir por aquí y tenemos que calcular también la hora solar mínima, ¿vale? Ahorita vemos de qué se trata esa hora solar mínima, cómo se obtiene. Después que ya tengamos esto resuelto, que sería este dato de aquí, vamos a calcular el número de módulos. Ahora sí, para calcularlo es potencia fotovoltaica, que es esto que vamos a calcular ahorita, dividido entre la potencia del módulo, ¿vale? Que es 320. Esta potencia del módulo la sacamos de la ficha de datos técnica del fabricante de módulos, ¿vale? Ahorita también vemos de dónde pueden sacar ustedes esas fichas. ¿Sale, vale? ¿Alguna duda hasta ahorita, chicas, chicos? No, profe. Ok, sale, vale. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver primero de dónde podemos obtener o dónde pueden obtener ustedes esta hora solar, ¿vale? Hora solar mínima. Entonces, para ello es muy sencillo. Hay varias formas de calcularlo, de obtenerlo, ¿sale? La mejor forma, pues, es consultar datos, ¿sale? Datos meteorológicos. Podemos consultar los datos de alguna estación meteorológica por ahí cercana del lugar o obtener los datos que se encuentran en internet, ¿sale? Estos datos pues vienen del sistema meteorológico de la NASA, ¿vale? Por eso yo aquí en mi búsqueda le puse hora solar mínima NASA, ¿vale? Entonces ahí el primer resultado me dice proceso para la obtención de los valores de hora solar, ¿vale? Ahí lo abro, va a ser este link, se los voy a compartir por aquí por el chat si lo quieren consultar. Es como les comento, son dos formas de calcularlo. Una es con esos datos de la NASA y la otra es usando los datos de una empresa que vende paneles, ¿vale? Ya nos da por ahí los datos resumidos, nada más que en esos datos de esta empresa nos muestra datos ya resumidos, ¿vale?
datos muy resumidos y nos muestra solamente promedios, ¿vale? Que es de esta misma página, tiene una aplicación para calcular estos parámetros, ¿vale? Por aquí se los voy a mostrar. Aquí está un ejemplo, ¿vale? Pero como pueden ver, nada más nos muestra latitud, insolación promedio e insolación promedio en ángulo óptimo, ¿vale? Estos son promedios, ¿vale? Quiere decir que en promedio, en todo un año, podemos obtener este nivel de radiación, ¿vale? Pero lo que nosotros necesitamos para nuestros cálculos es la hora mínima que podemos tener de sol, ¿vale? En todo el año, ¿vale? Es como el peor de los casos o las horas disponibles de sol que podemos tener en el peor de los casos, ¿vale? En un año, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí saqué este dato que es de 3.31 horas, que sería más o menos como por ahí del mes de enero, que es cuando hace más frío, es cuando la Tierra está más alejada del Sol, ¿vale? O también vamos a checar ahorita que nos despliega esta información, una gráfica donde vamos a ver, por ejemplo, la temporada de lluvias, cómo afecta en esa, obviamente afecta en esa hora solar mínima, ¿vale? Entonces, nosotros nos tenemos que ajustar al peor de nuestros casos, ¿vale? Que es cuando casi no tenemos sol, ¿vale? Entonces, esta información, la más fácil de conseguir, pues no nos va a servir, ¿vale? Porque nada más nos muestra promedios. Entonces, nosotros nos vamos a ir, perdón, a otro link, que es este que les voy a pasar ahorita. Este link este es el bueno, ¿vale? Voy a poner por ahí link para tener hora solar. ¿Sale? Por ahí lo van a tener en el chat ya. Es este que les acabo de enviar. Ese link los va a mandar a esta página, ¿vale? Aquí mucho ojo. Si checan, nos pide latitud y longitud. Y nos muestra un mapa, ¿vale? Obviamente también la radiación solar va a depender mucho del lugar, de la zona donde instalemos nuestro equipo, ¿verdad? No va a ser lo mismo o no vamos a tener el mismo recurso solar en el desierto que en la selva, por ejemplo, ¿vale? O en el polo norte, ¿vale? No vamos a tener el mismo recurso solar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ingresar el lugar, por eso era muy importante indicar en dónde estábamos realizando el estudio, ¿sale? Si recuerdan, en el estudio de cargas, ahí especificábamos, perdón, que estábamos haciendo el diseño para el estado de Guanajuato en el municipio de Irapuato, ¿sale? Creo la mayoría de ustedes son de ahí, entonces vamos a hacerlo con los datos de Irapuato, ¿sale? Aquí, como les comentaba, muestra un mapa. Aquí directamente en el buscador vamos a ingresar el nombre. Irapuato, Guanajuato, México. Le damos buscar y aquí nos lo muestra, ¿vale? Aquí está. Checamos más o menos a los alrededores. Tenemos pues, locaciones que nos resultan familiares, ¿cierto? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es irnos a esta tablita que está aquí. ¿Vale? Aquí viene como por pasos, nos pide cierta información, ¿sale? Por pasos. El punto número 1 nos dice, escoge, selecciona una comunidad de usuario. Entonces, hay 3 distintos tipos. Nosotros vamos a utilizar la de energías renovables. ¿Vale? Segundo paso me dice, escoge un promedio temporal. Puede ser diario, interanual o vamos a usar en este caso la opción de climatológico. ¿Vale? Climatológico. Tercer paso, me dice ingresa la latitud o longitud para el punto en tu mapa ingresa latitud o longitud o agrega un punto en el mapa, un punto del mapa, ¿vale? Para agregar ese punto, damos clic aquí y nos acercamos al punto y le damos clic al punto, ¿sale? Ya se inserta mi punto y automáticamente le da al programa la latitud y la longitud, ¿sale?
Entonces, ahí es lo único que tenemos que hacer, insertar ese punto, ¿sale? En nuestra alocación. Cuarto paso es fijar los tiempos. Aquí no es necesario especificarle nada, lo vamos a dejar así por default. ¿Sí? No importa que sea un año anterior, ¿sale? Ahí lo dejamos así, no hay ningún problema. En el paso número 5 dice, selecciona el tipo de archivo que quieres que te muestre, ¿vale? Vamos a dejarle esa por default y vamos a seleccionar este otro, ¿vale? Estos dos, uno nos muestra información en gráficas y del otro tipo de archivos podemos obtener los datos en forma de tabla, ¿sale? Para copiarlos y pegarlos a Excel, ¿vale? Entonces seleccionamos esos dos, vamos al sexto paso que dice selecciona parámetros. Entonces por ahí nos muestra ciertos aspectos que debemos de considerar. Dice que el límite son 20 parámetros, ¿vale? Entonces nosotros no vamos a utilizar tantos. Ojo aquí, si tienen esta opción de daily o cualquier otra, no les muestra tantos parámetros, ¿vale? Ojo ahí, tenemos que seleccionar la de climatológica, ¿vale? Entonces ahí me muestra mi parámetro de interés, que es esta clasificación, que es la de paneles solares inclinados, ¿vale? Ya traducido del inglés al español es más o menos eso, ¿vale? Si yo le doy clic aquí, me despliega esa clasificación y tengo más parámetros. Si yo le doy clic aquí, me selecciona todos los parámetros, pero yo no quiero todos para no hacerme bolas con toda la información, ¿vale? Porque es muchísimo. Entonces, aquí lo que me interesa es este parámetro, todos los que digan mínimo, ¿vale? A excepción de este, ¿vale? Entonces, checo, aquí dice radiación solar mínima y radiación solar mínima para el Ecuador y radiación mm, mínima radiación directa normal, ¿sale? Son los dos parámetros que a mí me interesan, ¿vale? Nada más selecciono estos dos y el otro de mínimo lo dejo así, ¿vale? Ya lo que me resta hacer nada más es enviar la información para que me despliegue la gráfica, ¿sale? Le doy enviar. Probablemente no me vaya a mostrar la gráfica porque estoy aquí utilizando el Meet, ¿vale? Esta aplicación de Meet muchas de las veces bloquea algunas funciones de otras páginas web, ¿vale? Entonces probablemente no me la muestre, por aquí está trabajando, está cargando la información, pero creo no me la mostraba, ¿vale? Parece que no la mostraba. De todas maneras, le dan ustedes en Submit, si lo quieren hacer, le dan en Submit, les va a desplegar después una gráfica y después de esa gráfica podemos ver la tabla, ¿vale? Eh, afortunadamente, pues yo hice eso antes de entrar a Meet, ¿sale? Aquí está, ¿sale? Entonces, chequen, por ejemplo, voy a hacer un poquito más de zoom para poder apreciar bien. Esta es la imagen que teníamos ahorita, ¿sale? Es con lo que estábamos trabajando. Déjenme ver si ya apareció. No, sigue cargando. No me va a arrojar. Al final me va a salir un error, ¿sale? Pero es porque estoy utilizando el Meet. Entonces, esta es esa vista que tengo yo ahorita. Es esto mismo. Es esto, ¿vale? Yo le doy en Submit. Aquí está también los parámetros que seleccioné, los dos que le comentaba. Le doy en Submit al final y me va a desplegar esta vista. Miren, ¿vale? Me va a desplegar esta gráfica que es la que me interesa. Aquí me dice el título de lo que me está desplegando. En este caso me está mostrando la gráfica de la radiación mínima normal directa, ¿vale? Entonces aquí podemos ver de estos puntos están por mes,
¿vale? Esto es los niveles de radiación normal directa mínima que podemos encontrar a lo largo del año. Tenemos enero, febrero, marzo hasta diciembre, ¿vale? Como podemos ver, más o menos de junio a septiembre tenemos niveles bajos, ¿vale? Porque por ahí se presenta la temporada de lluvias, ¿vale? Entonces tenemos días nublados. Entonces, obviamente tenemos niveles bajos de radiación, ¿verdad? Sin embargo, el punto más bajo o el mínimo se presenta en enero, ¿vale? Que en enero es cuando la Tierra se encuentra más alejada del Sol, ¿vale? Entonces, ese punto es el que me interesa saber a mí. Cuando ustedes chequen, sí me apareció, qué bien. Hace rato no me había aparecido en la clase del otro grupo. Bien, si yo me acerco por aquí, al punto me muestra esos datos, ¿vale? En este caso es 3.59. Me muevo a cada uno de los puntos y me muestra los valores mínimos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4.1, este es 4.8. Vemos que el de enero le corresponde el valor mínimo, ¿vale? Entonces, esta gráfica nada más me sirve para visualizar de manera rápida cuál es el punto o cuál es el mes en el que se va a presentar la mínima cantidad de radiación solar, ¿vale? Y va a ser en enero, ¿ok? Posteriormente, eh, para visualizar el otro parámetro, si le doy clic aquí, no me muestra la gráfica, únicamente por este parámetro. Para visualizar el otro, le doy clic aquí donde dice CSV. Le doy clic ahí. Perdón. Bueno, si le dan clic en CSV, les va a descargar un archivo en Excel, ¿vale? Si yo lo quiero visualizar ahí mismo en mi explorador, le doy clic en este otro formato que es el ASCII o ASCII, ¿vale? Entonces le doy clic y ahí me muestra todos estos niveles, ¿sale? El de 3.55, 3.59 que mencionaba hace ratito es este punto, ¿sale? Entonces, aquí mucho ojo, yo tengo que prestar atención. Aquí dice enero, febrero, marzo hasta diciembre y luego tenemos un promedio. Tenemos que seleccionar, recuerden, no el promedio, sino el valor mínimo que podemos encontrar a lo largo del año, ¿vale? Está entre estos dos porque, déjenme cambio el Excel. Me voy a cambiar al Excel. Esto que se muestra aquí es el proceso que acabo de hacer, de darle clic al formato ASCII. Y es esto mismo, ¿sale? Esto que tengo aquí es lo mismo que me había salido aquí, ¿vale? Entonces, aquí, mucho ojo. Como les comentaba, tenemos diferentes meses, ¿vale? Va desde enero hasta diciembre. Y aquí los parámetros que más me interesan son estos que yo tengo señalados, ¿vale? Voy a hacer la imagen un poco más grande para verlo mejor. Esos dos parámetros en el mes donde vi en mi gráfica que se presentaba el valor mínimo, ¿vale? Entonces, de esos dos valores, ¿cuál es el mínimo? Es el de 3.31, ¿sale? No va a ser el de 3.59. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos parámetros? Si nos regresamos acá, está señalado, este parámetro es la descripción de qué significa esto, ¿no? Y DNR-min, aquí está su descripción, ¿sale? ¿Qué significa? Entonces, vamos a ver qué significa el menor, que es este, dice, irradiación solar mínima para el Ecuador, y aquí está considerando una superficie horizontal, ¿vale? Completamente horizontal. Y la otra es radiación normal directa, ¿vale? No está considerando una superficie horizontal, ¿vale? Nada más una radiación
normal directa, que quiere decir un promedio de cualquier objeto, ¿sale? Puede estar inclinado, no puede estar inclinado, horizontal, vertical, ¿sale? Es como de manera general. Entonces, como vamos a estar trabajando con paneles, que son superficies no completamente horizontales, pues tenemos que considerar ¿vale? Obviamente los paneles solares tienen cierto ángulo de inclinación para aprovechar mejor la incidencia de los rayos solares, ¿vale? Aquí se considera como si fuera totalmente horizontal, que sería para considerar nuevamente el mínimo valor posible de radiación solar, ¿vale? ¿Dudas con eso, chavos? ¿Dudas con esos conceptitos? No, profe. Ok. Entonces, de todo este choro mareador que me acabo de aventar, ¿cuál es el único numerito que nos va a importar? Ese de 3.31, ¿sale? Nada más. Entonces, ese dato de 3.31 lo voy a pasar para acá y ese va a ser mi hora solar mínima que puedo obtener para Irapuato, Guanajuato, a lo largo del año, ¿vale? Si ustedes se preguntan si tienen que hacer esto, todo este paso, consultar tablas, gráficas y todo esto, lo pueden hacer, ¿vale? Pero si están en Irapuato, pues obviamente esta hora solar mínima no va a cambiar, ¿sí? Cambia, por ejemplo, si yo me voy a otros estados, ¿vale? A otros estados cambia un poquito si me muevo dentro del mismo estado, ¿vale? Si me muevo, por ejemplo, voy a alejar el zoom del mapa. Ahorita esos valores que tengo son para ese punto, ¿vale? Irapuato, Guanajuato. Si yo me muevo para Yucatán, vamos a tener otros niveles, ¿vale? Si yo me muevo para Hermosillo, otros valores, ¿vale? Entonces, mucho ojo ahí, lo cambian únicamente si es fuera de este lugar, ¿sale? De Guanajuato, de Irapuato, Guanajuato, ¿sale? Por ejemplo, yo vivo en Abasolo, Guanajuato, varía poquitito, cualquier cosita, ¿vale? Eh, y ese es el dato, ¿sale? Que nos hacía falta, ¿vale? Voy a borrar estos. Al principio nada más contábamos con este valor, que era el consumo diario, considerando el factor de protección, ¿sale? Que era este valor, este dato. Ya lo tenía aquí. El que acabo de calcular o el que acabo de obtener es el de 3.31, que es la hora solar mínima. Ya tengo estos dos datos, estos dos que me pide la ecuación. Ahora sí la puedo resolver. Nada más divido este entre este y me va a dar este valor, ¿sale? Aquí está la división. Sería 3.928.158 entre 3.31, me sale 1.186.75, ¿vale? Como es potencia fotovoltaica, obviamente sus unidades van a ser watts, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo este dato que me pide en la siguiente ecuación, ¿vale? Es este mismo. Potencia fotovoltaica es esto que acabo de calcular, ¿vale? Ahora me pide para calcular al final, recuerden, lo que me interesa a mí es encontrar el número de módulos que necesita mi sistema a partir de este consumo, ¿vale? Entonces, necesito la potencia del módulo. Para encontrar la potencia del módulo, ¿cómo le hago? Aquí yo tengo unos datos, ¿vale? Datos de mi módulo fotovoltaico, que es este que tengo aquí. Entonces, tengo uno en específico, es la marca Trina Solar o Trina Solar. Es del tipo policristalino. Tiene una potencia de 320, entre otros parámetros, tienen muchísimos, ahorita vamos a ver. Los más importantes son estos, ¿vale? Potencia, voltaje en circuito abierto, que es 45.8 volts, y
corriente en circuito cerrado, que es 9.10 amperes. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde sacan ustedes esta información? Vamos a ver. Otra vez voy a San Google. Este no es. Voy a cerrar este. Voy a poner. A ver, déjenme ver si está en el historial. Bueno, para seleccionar el panel, pues ustedes se tienen que acoplar a sus proveedores, ¿sale? A las tiendas donde van a comprar su panel. Al proveedor que manejen, al que les pide el cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero pues en el mercado ustedes saben que hay muchísimas marcas, ¿vale? Tenemos por aquí un ejemplo de distintas marcas. Algunas marcas ustedes las conocen como LG o no sé, por ejemplo, bueno, aquí no sale Panasonic, pero Panasonic también vende paneles, ¿vale? Muchas empresas de electrónicos que podemos encontrar en el hogar también producen paneles solares, ¿vale? Entonces, estas son de las marcas, por decir así, de más alta calidad, ¿vale? Hay muchísimas más. Aquí tengo ejemplos de empresas estadounidenses, empresas canadienses, empresas asiáticas, empresas europeas, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que ustedes encuentren con su vendedor o su proveedor, pues se adecuan a esas marcas, ¿vale? Pero hay distintas marcas y para cada marca tenemos distintos tipos de paneles en distintas configuraciones, ¿vale? En todas las marcas, en la mayoría de marcas, tenemos dos tipos principales de módulos, ¿vale? Que es el policristalino y el monocristalino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el policristalino es menos eficiente, monocristalino más eficiente, ¿vale? El menos eficiente pues va a ser el más económico y el más eficiente más caro, ¿vale? Por aquí está, les voy a pasar. Lo primero les paso ejemplos, se los voy a dejar en el chat. ¿Vale? Ejemplos de marcas de los fotovoltaicos. ¿Vale? Y les dejo esa página si gustan checarla y para saber sobre los tipos de paneles, tipos de módulos, perdón. Módulos. Es otra página, ¿vale? Entonces, esa de tipo de módulos los lleva esta página, ¿vale? Entonces, como les comentaba, tenemos de tipo monocristalino, que es como este ejemplo que tenemos aquí. Como pueden ver, los del tipo monocristalino, que son los más eficientes, son de color negro, ¿vale? Y los policristalinos menos eficientes son de color azul, ¿sale? Por aquí les describe por qué es más eficiente uno que otro, ¿sale? Recuerden que estos paneles están hechos de silicio, ¿sale? Es el material semiconductor, es el que transforma la energía solar a eléctrica, ¿sale? Entonces, los policristalinos, su proceso de producción es más rápido, ¿vale? Es más rápido y el silicio ahí va como un poco, no va de calidad, ¿sale? Va un poco sucio. Entonces, los cristales de ese material tienen distintas formas, ¿vale? Por eso se le llama multicristalino o policristalino, ¿sale? Porque sus cristales tienen muchísimas formas, ¿vale? En cambio, el monocristalino, su proceso de producción es más tardado, es más costoso, porque el silicio va más limpio, ¿vale?
Silicio va más limpio y sus cristales están formados casi de manera uniforme, ¿vale? Por eso se llama monocristalino, ¿vale? Como si fuera un único cristal, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia, ¿vale? Recuerden, los negros son más eficientes, los azules menos eficientes, ¿vale? Negros monocristalinos, azules policristalinos, ¿vale? ¿Alguna duda con eso, chavos? Chicos, chicas. No, No, como que ese no se escuchó como no muy convencida. ¿Segura? Sale, vale. Entonces, yo, por ejemplo, en mi... ok. En mi sistema, yo voy a seleccionar uno baratito, ¿vale? Uno policristalino, ¿vale? De esta marca voy a seleccionar un panel del tipo policristalino, ¿vale? Ya nada más me falta especificar estos datos. Estos datos, pues, como yo quiero de esta marca, tengo que buscar la ficha técnica que me muestre esos parámetros, ¿vale? Entonces, aquí hay dos maneras de buscarlo, ¿vale? Esa ficha técnica, lo puedo buscar en Google, ahí está toda esa información de los proveedores. Si es una marca muy chafita, no es tan común que se encuentre en internet, ¿vale? Más bien, su proveedor les da esa ficha, pero sí es muy necesaria, ¿vale? Esa ficha. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a buscar una ficha técnica de módulos para esta marca que yo les comento aquí. Ustedes pueden buscar otra. Cuando les toque diseñar su propio sistema, pueden seleccionar alguna otra marca, preguntar a algún vendedor de paneles. Ellos les pueden pasar las fichas. Le voy a dar clic en abrir. Y aquí me va a aparecer el PDF, ¿vale? Otra cosa antes de que se me olvide, muy importante, cuando hagan su búsqueda, de preferencia, básense en la información de los que son PDFs, ¿vale? Como en este caso, yo abrí ese link y es un PDF, ¿vale? Cuando les arrojen los resultados de su búsqueda, chequen aquí del lado derecho de cada uno de los links, aparece si es PDF o no, ¿vale? Todos estos son PDFs. Este, por ejemplo, no es PDF, es una página web. Si yo la abro, no me va a dar un PDF, me va a dar la página. En este caso es la página de este fabricante que es Trina. Dice varia información y hasta abajo me da la opción de descarga. ¿Sale? Por ahí también puedo descargar esa ficha técnica que está en PDF. ¿Vale? Pero pues, si pueden buscar ese PDF, esa ficha técnica directamente desde Google, pues, qué mejor, ¿verdad? Para no estar por ahí buscando. Entonces, este es un ejemplo de una ficha técnica, ¿vale? Tenemos módulos que son de este modelo, pero de esta marca, ¿sale? Del Trina. Tenemos que son módulos multicristalinos, es decir, policristalinos, ¿vale? De 72 celdas, y me dice que hay distintos tipos de paneles que van desde 310 watts hasta 325 watts de potencia, ¿vale? Me menciona eficiencias y tolerancias. Entonces, le doy más para abajo y yo tengo que buscar estos datos, ¿vale? Donde me maneje voltajes, potencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para ese modelo de paneles multicristalinos, policristalinos de esa marca, si recuerdan,
acá nos decía que había potencias de 310 hasta 325 watts, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a estas tablitas, es lo que tengo aquí, ¿vale? Voy a tener diferentes tipos de paneles para el mismo modelo, ¿vale? Tengo un tipo de panel que trabaja con 310 watts, otro con 315, otro con 320 y otro con 325, ¿vale? ¿Cuál voy a escoger? Para el que me alcance, ¿sale? Para el que me alcance o para el que alcance el presupuesto, ¿vale? Entre menos potencia, pues nos va a dar menos voltaje, poquito menos voltaje y poquito menos corriente, ¿sale? Entonces, tal vez si escogemos uno de potencia mínima, vamos a ocupar más paneles, ¿vale? Si ocupamos uno de mayor potencia, pues nos entrega más voltaje, poquitito más voltaje y poquitito más corriente, ¿sale? Pero están más caros. Tal vez ocuparíamos menos, pero están más caros. Entonces ya ahí dependiendo más bien de los costos se selecciona, ¿vale? Por ejemplo, yo me voy a basar en este de 320. Entonces, voy pasando para mi Excel o para mi hoja. Recuerden, lo pueden hacer en Excel o lo pueden ir haciendo en una hoja, ¿vale? Entonces yo voy pasando mi información. La potencia de ese panel es de 320. Ahora necesito el voltaje en circuito abierto, ¿sale? Que es este. Tensión o voltaje es lo mismo, ¿sale? En circuito abierto para un panel de 320 nos puede dar 45.8 volts, ¿vale? Entonces lo paso por acá. Ahora me pide la corriente de cortocircuito, que es ISC, así lo pueden encontrar. Y me da 9.10, ¿vale? 9.10 amperes, ¿vale? Entonces paso esa información para acá. Ahí está, ya completa mi tabla de descripción. Estos datos son los más importantes, ¿sale? Son los que yo necesito para esta etapa que estoy llevando ahorita. Aquí tengo el voltaje que me puede dar un solo panel y la corriente que me puede dar un solo panel, ¿vale? Entonces, ya que tengo mis datos, ahora sí calculo cuántos módulos voy a necesitar. En este caso, ya tenía la potencia fotovoltaica, que fue lo que calculamos anteriormente. Ahora me pide la potencia del módulo. ¿De dónde la saco? Pues es esta potencia que tengo yo aquí. 320. ¿Sale? 320. Y ya simplemente hago la división. Este entre este me da igual a... No me da igual a 4, me da más o menos este valor, 3.786. ¿Vale? Aquí, mucho ojo, tenemos que redondear, ¿vale? No podemos tener, por ejemplo, 3.5, que serían 3 paneles completos y la mitad de otro, ¿vale? No le podemos decir a nuestro proveedor, oye, pues, mándame 3 paneles y mándame la mitad de otro. No se pueden partir, ¿vale? Entonces tienen que ser números enteros, o 3 o 4, ¿vale? En este caso, si tuviéramos 3 puntos, vamos a suponer que en lugar de 7 fuera 1. Vamos a suponer que fuera este el resultado, aquí. En cualquiera de los dos resultados que nos dé, nosotros nos tenemos que ajustar hacia el valor superior, ¿vale? En este caso sería 4. Es como lo tenemos que redondear. No lo tenemos que dejar en 3. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que satisfacer esta demanda, ¿vale? Todos estos aparatos requieren de esta potencia, ¿vale? De esta potencia. Tienen este consumo, entonces nosotros tenemos que asegurar que se dé esa potencia, que no nos falte, ¿vale? Que no nos falte. Entonces aquí, por esa razón, nos tenemos que ajustar hacia el valor superior, ¿vale?
Entonces, en cualquiera de los casos tiene que ser 4. Tenemos que redondearlo al 4, ¿vale? No a 3. ¿Sale, vale? ¿Dudas con del por qué lo tenemos que redondear al superior y no al inferior? ¿Dudas, comentarios? No. Ok. Bien, entonces, hasta aquí tenemos lo que es mi cálculo previo, ¿sale? Me dice que son o van a ser 4 módulos, ¿sale? Entonces, ahora me paso a mi siguiente etapa, que sería la selección del controlador. Esta sería la etapa 4. Esta etapa 4 va de la mano con la etapa anterior, porque vamos a ver que anteriormente habíamos dicho que necesitamos 4 paneles, pero al momento de seleccionar mi controlador, vamos a ver que puedo aumentarle uno más, ¿vale? Lo cual va a ser mucho mejor. Nos va a dar más margen, nos va a dar más protección. Vamos a cubrir de manera completa y nos va a sobrar un poco esta demanda, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se selecciona el controlador, ¿vale? Al igual que el módulo fotovoltaico, el panel, bueno, yo aquí copié y pegué la misma información, ¿verdad? De que tenía de acá, ¿sale? Qué potencia, qué voltaje, qué corriente. Lo pasé también para acá para tenerlo ahí y no estar regresando. Entonces, ¿cómo lo selecciono? Lo tengo que seleccionar casi de la misma manera que el panel, ¿vale? Dependiendo del vendedor que tenga, del proveedor que tenga, pues yo le pido la ficha de datos técnica. Si quiero encargar alguno en específico, busco la ficha de datos. En este caso, vamos a suponer el ejemplo, yo tengo un proveedor que vende de esta marca, entonces me ajusto a esa marca. Tal vez no sea una marca muy conocida, también hay muchísimas marcas en el mercado, ¿sale? Podemos tener también del Traina, Sun no sé qué, Sun lo otro, Sol esto, Sol lo otro, ¿verdad? LG, Panasonic, etcétera, ¿sale? Diferentes marcas. Entonces yo me tengo que adecuar pues a lo que tenga ahí al alcance. Entonces de aquí tengo que especificar qué marca es la que voy a seleccionar y qué modelo. Tengo que especificar voltaje, mis voltajes máximos de entrada, voltaje, potencia máxima de entrada y corriente máxima, ¿vale? Aquí mucho ojo porque va a haber dos tipos de voltajes, ¿vale? Este va a ser el voltaje que puede recibir del panel hacia... Es el voltaje máximo que le puede inyectar el panel al controlador, ¿sale? No me puedo exceder de ahí porque probablemente puedo quemar o dañar el dispositivo, ¿vale? Y el otro voltaje, va a ser el voltaje con el cual va a trabajar todo mi sistema, ¿vale? Si ustedes recuerdan, en la segunda etapa habíamos dicho que eran 48 volts, ¿vale? Entonces, tiene que ser un sistema 48 volts, ¿vale? Posteriormente, tengo que obtener estos datos. Nuevamente, les repito, es pidiéndole la ficha de datos técnicos al proveedor, ¿sale? O buscándole en internet. Por ejemplo, yo aquí tengo esa ficha de datos técnicos de ese controlador. Tenemos el modelo y me dice voltaje máximo de batería. Dice, este es el voltaje con el cual puede trabajar este controlador, ¿vale? Incluso
en la ficha de datos técnica del propio controlador, ya de manera física, lo podemos observar también. ¿Vale? Dice que este modelo puede trabajar con 12 volts, con 24 volts, 36 y 48. ¿Vale? Entonces, yo tengo que sacar todos los datos que trabajen con 48 volts, ¿vale? Que es esta columna. Aquí mucho ojo, ¿sale? El mismo aparato puede trabajar ya sea en 12, en 24, 36 o 48, ¿vale? Nada más al momento de conectarlo, de iniciarlo, se le da por ahí las indicaciones en la pantallita, en los controles, con qué tipo de voltaje queremos que trabaje, ¿vale? No quiere decir que si trabajamos con 12 necesitamos uno, si trabajamos con 24 otro aparte, y así, ¿vale? No, no se refiere a eso, más bien, este mismo modelo puede trabajar con 4 diferentes niveles de voltaje, ¿vale? Para inyectarle a la batería, ¿vale? Entonces, recuerden, del módulo se inyecta la energía al controlador y del controlador lo podemos inyectar a las baterías, ¿vale? Entonces, esos 48 es el voltaje con el que va a trabajar todo mi sistema, el voltaje con el que eh, van a, van a trabajar mis baterías, ¿vale? Entonces, de aquí podemos sacar los demás datos. Dice voltaje máximo de entrada, eh, que sería este, max solar power, sería poder máximo solar o de entrada, que es el que viene de los paneles, 3200. Tenemos otro voltaje, voltaje circuito abierto, máxima, mm, máxima corriente, ¿sale? O corriente máxima permitida, que son 60 amperes. Y la máxima carga de potencia. ¿Vale? Los podemos sacar de ahí o si tenemos la ficha, lo buscamos entre toda la información. En este caso en específico, esta información la tengo casi hasta el final del documento. Aquí está, ¿sale? Entonces, voltaje máximo de entrada, que sería este, es 150, ¿vale? Tenemos dos, uno es para temperaturas hasta 25 grados centígrados, temperaturas más frías de trabajo, temperaturas ambientales más frías, podemos obtener 145 volts, ¿vale? Entonces aquí le ponemos 150, perdón, aquí, esos 150, después nos pide potencia máxima de entrada, vamos a buscarlo. Potencia máxima de entrada es esto que tenemos aquí, ¿sale? Entrada potencia fotovoltaica máxima. Entonces, si yo, aquí mucho ojo, ¿vale? Porque tenemos distintas potencias. Si yo le digo a mi inversor que tiene que trabajar con 12 volts, la potencia máxima que él puede eh, mm, que le podemos inyectar a él van a ser 800 watts, ¿vale? Si en cambio yo le digo que tiene que trabajar a 24 volts, van a ser 2400 watts los que yo le puedo inyectar, ¿vale? En este caso, como estamos trabajando con un sistema de 48 volts, lo máximo posible de potencia que le puedo inyectar a mi inversor, a mi controlador, son 3200, ¿vale? 3200 watts. Entonces, ese dato es el que vamos a poner ahí. Ahora me pide corriente máxima. Voy a mi tablita. Corriente máxima, que sería esta, ¿vale? Corriente de carga máxima, 60 amperes, ¿vale? Aquí hay dos. Uno es para cortocircuito y otro es el normal, ¿sale? Es el nominal.
Entonces son 60 amperes. Seleccionamos ese y ahí está. ¿Vale? Esos son los datos con los que yo debo de trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí también mucho ojo, hay dos tipos, así como en los módulos que teníamos monocristalinos y policristalinos, en los controladores también tenemos de dos tipos. Tenemos del tipo PWM y el otro tipo es MPPT. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Una diferencia así rapidita y muy sencilla es que los PWM son comúnmente, no siempre, pero es más común encontrarlos en aplicaciones pequeñas, a pequeña escala. Y los MPPT nos permiten crear configuraciones o aplicaciones más a mayor escala. ¿Vale? Eh, la principal característica es que los PWM están diseñados para entregar la misma energía que entra, ¿vale? La misma energía que entra es la misma energía que va a salir, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 60 amperes, esos mismos 60 amperes los va a entregar a la batería, ¿vale? Eh, el mismo voltaje que entre es el mismo voltaje que le va a ingresar a la batería, ¿vale? En cambio los MPPT permiten, en primer lugar, una mayor entrada de voltaje, son de mayor capacidad y lo más importante es que la entrega de energía que le hace a la batería se hace de manera más óptima, ¿sale? No se tienen tantas pérdidas, se optimiza, ¿sale? Por aquí dice, porque permite buscar el máximo punto de potencia, ¿sale? Entonces, en base a este punto de potencia, que es el máximo, el aparato por sí solo va buscando los valores y regulándolo todo, ¿sale? Entonces, la energía que va entregando, pues es más, la entrega de energía es más óptima, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Bien, entonces, en este caso, pues yo seleccioné uno del tipo, bueno, aquí no dice, ¿vale? No lo especifiqué, pero mi ficha técnica sí lo dice, ¿vale? Dice regulador de carga MPPT, ¿vale? Entonces, ya nada más aquí lo agrego, ¿vale? Marca, modelo, y le voy a poner por aquí en un ladito MPPT, ¿sale? Para que no se me olvide. Y ahora, ya para concluir, tenemos, anteriormente teníamos que necesitábamos 4 paneles, ¿vale? Pero mi controlador me permite que le pueda agregar uno más, ¿vale? De acuerdo a estos niveles que tengo yo aquí, de acuerdo a estos parámetros, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, para empezar, recuerden que podemos tener diferentes configuraciones, es en serie o en paralelo. Al igual que en las baterías, si yo tengo dos módulos conectados en serie, mis voltajes se van a sumar. Si tengo dos paneles conectados en paralelo, mi voltaje no se va a sumar, más bien se va a sumar mi corriente. ¿Sale? Es de la misma manera, se hacen de esa misma manera los cálculos y la potencia también se calcula. Recuerden, la potencia con la ley de Ohm que habíamos visto en clases anteriores es voltaje por corriente. ¿Sale? Nos da igual a la potencia. Entonces vamos a suponer le voy a borrar estos datos. Vamos a suponer que metemos esos 4 paneles, ¿vale? Vamos a meter esos 4 en serie y ninguno en paralelo, ¿vale? No tenemos ninguno en paralelo, nada más los 4 en serie, entonces tendríamos, nuestros voltajes se sumarían, que son los voltajes del panel, 45.8, sumarlo
Esos 45.8 de los 4 paneles, tenemos este total. Como no tenemos en paralelo, pues se queda esta misma corriente. ¿Vale? Aquí, mucho ojo, este voltaje es el que nos entregaría todos estos paneles conectados en serie, pero me dice que el voltaje máximo de entrada tiene que ser 150. Entonces, aquí lo estoy rebasando. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiarlo. Vamos ahora a suponer que tenemos 4 en paralelo y ninguno en serie. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si tenemos 4 en paralelo, se tienen que sumar 9.10 4 veces, ¿sale? Uno de cada panel. Entonces tenemos una corriente final de 36.4. Aquí me dice que la corriente máxima permitida es de 60. Entonces, digan ustedes, pues no hay ningún problema, los conecto todos en paralelo. Pero recuerden, vamos a tener muy poco voltaje para empujar una gran cantidad de energía, una gran cantidad de corriente. Si nuestros cables están muy extensos, vamos a tener muchísima pérdida de voltaje, ¿sale? Muchísima pérdida de energía. eh, la corriente no va a alcanzar a llegar, ¿sale? A su destino final, hasta donde tiene que llegar. Entonces, poco voltaje y mucha corriente no se recomienda. Se recomienda tener más voltaje que corriente, ¿vale? Recuerden también que a mayor corriente estresamos más nuestros equipos y se pueden quemar a la larga, ¿vale? Y otra razón, pues, es que a mayor corriente necesitamos cables más gruesos, ¿vale? Y pues va a ser más caro, ¿vale? Entonces, vamos a poner, ¿qué les parece? 2 y 2. 2 en serie, 2 en paralelo. Como tenemos 2 en serie, sería 45.8 por 2, sería 91.6 de voltaje, y en paralelo se suman las corrientes, tenemos 18.2, ¿vale? Ya tenemos más voltaje que corriente. Entonces aquí vamos a checar nuestros niveles, si son permitidos, potencia, está bien, ¿vale? Yo tengo cosas. ¿Más? ¿Sí? Y corriente, tenemos 18.2 y lo máximo posible son 60. ¿Vale? Voltaje son 48, perdón, 150 y tenemos 91. ¿Vale? Entonces ahí está bien. Nos queda espacio para agregar, por ejemplo, si agregamos 3 en paralelo, aquí eh, pasaría lo mismo, ¿sale? Vamos a tener más corriente que voltaje, ¿vale? A lo larga, bueno, aquí es gran cantidad de corriente, ¿sale? La que tenemos que mover con poco voltaje. Se puede, pero lo recomendable es tener más voltaje que corriente, ¿sale? Entonces, si lo hacemos de esta manera, 3 en serie y 2 en paralelo, vemos que mis voltajes se ajustan, 137, 150, si le aumento otro, se va a salir del rango, ¿sale? Entonces lo dejo en 3. En paralelo, si le aumentara 3 en paralelo y 3 en serie, mi potencia se va a pasar de lo permitido, ¿vale? Entonces le dejo en 2. Entonces, así quedaría 3 en serie y 2 en paralelo, ¿vale? Para tener este voltaje y este corriente, y al final estos dos parámetros me den la potencia total de que se le va a inyectar a mi controlador, ¿vale? Entonces, al final no nos quedamos con 4 paneles, sino que ya subió a 5, ¿sale? ¿Alguna duda, chavos? ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, Creo que no, profe. Todo ¿sí, bien. no? Ahorita no, ¿verdad?
Ya No. cuando vayan empezando a hacer los cálculos. Ok, voy a detener la grabación, chavos, para que no quede tan